Bueno, me han pedido que hable acerca de las etimologías. Y bueno, acerca de las etimologías, lo primerísimo que hay que decir es que eh, se tiende a pensar que el origen de una palabra es su verdadero significado y que estamos ahora descorriendo el velo sobre lo que hemos olvidado que realmente esa palabra quiere decir. Y entonces es muy común usar la etimología como fuente de autoridad. Y decir, bueno, recuerden que la palabra responsable viene de responder. ¿Mm? Hay que responder, nos olvidamos a veces que ser responsable implica responder, ¿no? Responder con emoción. La palabra emoción, por supuesto, viene de lo que nos mueve, ¿no? Entonces tenemos que movernos y responder con nuestra vocación, que vocación viene de el llamado divino, ¿no? Entonces es realmente algo que Dios nos convocó a hacer. Entonces movámonos, respondamos al llamado. Y todas estas cosas que se tienden a hacer implican también muchas veces incurrir en tragarse entera, digamos, una etimología falsa, porque conviene ideológicamente, se ciñe a nuestro pensamiento, y es así que repetimos que la palabra alumno, viene de los iluministas etnocéntricos, porque ahora es mala palabra, que han creído como el tarado de David Hume, que somos una tabula rasa sin luz. A, que es un prefijo de negación, por ejemplo, yo soy apolítico, ¿no? Y lumnes, que claramente en latín viene de la luz. Bueno, por supuesto que la palabra en realidad es griega y viene de alimento, y no hay nunca en los verdaderos orígenes ni una bella explicación poética, eh, porque no es así como se ha construido, diseminado, esparcido una lengua. Las palabras muy arbitrariamente reciben, eh, digamos, la función de cobrar determinado significado para diferenciarse de otras. Esto es muy claro en los trabajos que han podido rescatar los alumnos de Ferdinand de Saussure, que no dejó nada escrito, pero que los apuntes de los alumnos explican perfectamente, ¿no?, la teoría del valor de cada palabra. Entonces, está el significado, está el significante. De hecho, incluso es muy divertido que en chino está después las dos cosas, digamos, el ideograma y la fonética por ejemplo, la palabra trueno está armada con justo ahí coinciden las dos cosas. La fonética misma indica que debe tronar, digamos. Se arma con sol. Bueno, no importa, es un chino, pero ¿a qué me refiero? Que muchas veces las palabras, bueno, tuvieron que empezar a usar la palabra para enseñar esto. Las derivas de las palabras son entonces a veces interesantes, pero en realidad la etimología, mucho más que darnos a entender lo que una palabra verdaderamente quiere decir, en general da cuenta de lo que una palabra dejó de querer decir, porque pasó ahora a querer decir otra cosa. Entonces el estudio de las etimologías nos puede resultar muy estimulante para comprender la gran trayectoria histórica cambiante que pueden eh, operarse sobre nuestros símbolos. Pero por eso es que hacía muy mal Mariano Grondona, recuerdo que era uno de los tantísimos en hacerlo, en decir, bueno, porque no olvidemos que democracia viene de demos, en griego, que es pueblo, digamos, no eran etimologías falsas. Lo que era falso era
las conclusiones que él extraía, eh, y habría que dar más bien ejemplos de las más evidentes etimologías que ya no son lo que fueron inicialmente, ¿no? Por ejemplo, la palabra candidato viene de la palabra cándido, ¿no? Que quiere decir blanco. Nosotros con Obama descubrimos que puede haber candidatos no blancos. No, con la idea de que el candidato es cándido en el sentido inocente, por supuesto que no la creemos, pero igual la palabra deriva en realidad de que se elegía con un poroto blanco, no con un poroto. En ese momento, o sea que eh, eh, el tobogán, el desvío que traza esa palabra, podemos ver por qué se produce, y esto se produce continuamente. Entonces, el encanto de ver la etimología de una palabra puede tener que ver con esto de las familias de las palabras que nos puede resultar tan interesante, ¿no? Por ejemplo, la palabra testigo o la palabra testimonio vienen de testículos. ¿Y por qué? Porque solo era valedero el testimonio, un testigo varón, porque la mujer se consideraba que era una perjura innata, congénitamente mentirosa, entonces no tiene ningún valor su palabra. La palabra pontífice no solamente es el que hacía puentes en un sentido espiritual con Dios, o sea, el que hace puentes no es más el pontífice, en su momento sí. Pero bueno, vamos a ver, también hay otro aspecto. O sea, por un lado la etimología, la palabra etimología sí justo quiere decir verdadero significado, pero ya no lo es. O sea, la etimología de la palabra etimología, eh, justamente al mentir su significado respecto a lo que es actualmente, nos muestra que la etimología no es lo que una palabra verdaderamente significa. Pero el origen, o sea, la etimología de la palabra etimología es verdadero significado. Y nos está mostrando que justamente no es más. Bueno, a la gente le fascinan igual las etimologías como fuente de, como normalmente no hacen en su vida cotidiana, a diferencia mía, juegos de palabras y consideran, digamos, en general que el lenguaje es un transporte del pensamiento transparente, ¿no? No ven la opacidad, no ven eh, las ambigüedades, no ven las homofonías. Entonces a nadie se le ocurre pensar al mismo tiempo en los dos significados que puede tener la misma palabra. Dice, bueno, estuve en el banco de la plaza esperando porque había una cola terrible en el banco y nunca, en general, bueno, ahora a toda vela vamos a avanzar hasta que las velas no ardan. Cualquier palabra que tiene más de un significado, solo vemos uno. De hecho, se ha logrado ver que nosotros existen, por ejemplo, un experimento clásico, el número 13 o la letra B. Vemos uno u otro, nunca podemos verlo a la vez. Bueno, tenemos entonces, así como, digamos, la gran mayoría de las cosas solo sobreviven desvirtuándose, vaciándose de sentido, perdiendo el, sí, el significado que tenían al principio. Esto se da, bueno, el gran rescatador de la antigüedad clásica, el padre de la arqueología, Winkelmann, encandiló y electrizó, mesmerizó a Goethe, por ejemplo, y a toda la generación, y desde él amamos el Capitolio, hemos hecho en Estados Unidos, en todas partes, homenajes al helenismo clásico. Sin embargo, lo hacemos de blanco. Y el blanco no era para nada una característica de los griegos antiguos, solo que la parte pintada de los colores se fue perdiendo con los años por una cuestión de que las pinturas que ellos tenían
Están hechas con vegetal, con materiales muy que caducaban, ¿no? La historia también de cómo se originaron las pinturas es fascinante. El, España tenía el color bordeaux, pero monopólicamente, y lo producían como unos cangrejos, y luego en un momento Alemania llega queriendo lograr ese rojo al llamado azul de Prusia. Este, bueno, pero todo eso es una historia que tampoco vamos a ver ahora los orígenes de todo. Estamos pensando solamente en el origen de las palabras. Entonces, por un lado, recordar que no deberíamos pensar en absoluto que una etimología es eh, ver la palabra al desnudo, su verdadera esencia. No, no, no. En un momento se usó para designar a una cosa, ahora la usamos para designar a otra. Por ejemplo, se va a perder en algún momento el correo postal. Y decimos la palabra correo electrónico porque ya quedó asignado a eso en el momento de que se pasó la posta a la nueva tecnología. El carro, la palabra carro deriva, por supuesto, de carruaje y todo esto, pero ya nadie lo recuerda. Es interesante pensar, digamos, en el caso de palabras como tomate perita, que de alguna manera se conoció antes la pera que el tomate, ¿no? ¿O no es así? Los tomates cherry también sugieren que primero se conoció la cereza y luego cuando se descubrió este tomate se acercó, digamos, lo desconocido a lo conocido. En Alemania las primeras maneras de designar el piercing era agujeros de la oreja para la nariz. Pensemos ahora también en otro tema que es muy similar a como los lacanianos han de alguna manera impregnado de solemnidad al lúdico, inocente y digamos aleatorio juego de palabras. Es decir, por ejemplo, conocí a un analista lacaniano que ante un paciente que tenía un tumor se le ocurrió decirle que eso se debía a porque tu humor, le decía. Y no lo dijo como, mirá, qué casualidad, se puede armar esta palabra de esta otra. No, 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 no. Veían eso, eh, el movimiento mismo de inconsciente. Bueno, esto está en Freud, no es del todo culpa de Lacan. Está en Freud esa misma idea. Así que si uno es freudiano, eh, bueno, ya de por sí vamos a tener un problema, porque todos los chistes que uno haga no tienen la posible levedad e inocencia del puro juego de combinaciones, sino que al estar, como ellos dicen, investido, una emoción, una carga, bueno, sexual, pero digamos de un monto de afecto, el chiste está o bien manifestando un deseo o manifestando una hostilidad que está reprimida, eh, o a su vez, supongamos que yo ahora diga, bueno, el humor está para poder insensibilizarnos, suspender un poquito la parte emocional tan afectada, tan angustiada, y poder pensar un poco fríamente, un poco eh, desde una pequeña distancia, redimensionando algo. Entonces, ¿cuál es un tema ahora para mí muy delicado y terrible y urticante? Bueno, que el famoso, el querido Pedro Brieger, un periodista que ha sido siempre identificado con una lucha por contra los no contra los oprimidos, contra los opresores, digamos, contra un experto del Medio Oriente que aún, que yo siendo judío, trata de ver el aspecto eh, pro-palestino, en fin,
no se nos había ocurrido que era un violador o un, digamos, acosador sexual. Ahora han salido 19, ya son las 19 las mujeres que dan un testimonio, que se animan a decir que bueno, yo estaba tranquilamente, el tipo vino, me mostró su pene, me dijo, en fin, realmente es algo perturbador. Perturbador, pero esto es lo que diría un freudiano, que el hecho mismo de leer esos testimonios entraña el peligro de que al mismo tiempo que lo leemos con estupor, a una parte nuestra le resulte, como para el inconsciente no hay no, una hasta casi una apología y un interés o una seducción o una morbosa fascinación por eso, y uno se pone a pensar casi con excitación. Entonces, si así van a tomar la cosa los freudianos, bueno, yo no voy a hacer los chistes que se me han ocurrido sobre el tema, que son muchos, desde, bueno, jamás matando a las 19. El chiste este de que lo reubican a otro programa de televisión que se llama El Refugio de los Quesos y se hace llamar Pedro Brie, el del, bueno, que la comunidad homosexual se queja de que la manera tan grosera de decir, mirá el bulto que tengo, mirá qué grande es, corresponde a la fantasía homoerótica, no es así como se erotiza una mujer. Entonces están diciendo, es apropiación cultural, son los métodos de acoso gay, ¿no? Como se debe acosar a una mujer. Y también, bueno, un chiste evidentemente fácil de hacer, que es decir, bueno, hay otras 19 mujeres que salieron a denunciar que él no las quiso traumar de por vida. ¿Por qué? Si somos hermosas, ¿qué nos falta? Bueno, yo creo que son chistes graciosos y que son chistes en general. Si uno no parte de la idea freudiana, sino de la idea de que los chistes los puede con racionalidad matemática idear a alguien diciendo que es justamente acá lo que no pensamos, lo que no sentimos, lo que no, porque así se arma ese cortocircuito y esa gracia. Pero si todo tiene que ser una afloración de lo recóndito y profundamente reprimido, entonces mejor me llamo a silencio. A partir de ahora me pueden llamar a silencio Brauer. No me llamo más Martín. Bueno, volvamos entonces sí olvidemos a los lacanianos, porque ya en el mismo momento de Lacan y todo tenemos un Foucault que presenta ideas muy distintas por suerte. Y justamente reconociendo el azar en lo discursivo, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar del caso especial de Heidegger. Heidegger arma falsas etimologías, pero que en alemán tienen una justificación, ¿no? Porque por más que no tengan para nada que ver con el significado cotidiano de una palabra, porque no da la existencia, en alemán se forma con el Dasein, o sea, el ahí ser o el ahí estar. Esa sería la interpretación literal. Cualquiera que aprenda alemán, cuando aprende la palabra existencia, dice, pero la armaron así. Así como puede aprender que la palabra proteína se arma con Eiweiß, es decir, el blanco del huevo, no como la parte por el todo, ¿no? Porque digamos la clara del huevo tiene proteína, pero es como que es una sinécdoque realmente, ¿no? Es como cuando Jesús dice no viene a traer la paz sino la espada en lugar de la guerra, pero da cuenta del todo de una forma muy concreta. Entonces cualquiera que aprende cualquier idioma ve las palabras con lupa, ve las palabras en su unidad, en su
individualidad, pero nosotros en nuestra lengua materna no. Nosotros en nuestra lengua materna, distraídamente, maquinalmente, con inercia, utilizamos frases que alguien que las aprende desde otro idioma las interpreta literalmente. Por eso, una vez que yo reemplacé a una profesora y dije, bueno, voy a venir yo a reemplazar a la profesora porque a lo mejor está con dengue la otra, y el alumno dice, no, a lo peor, ¿cómo haces así a lo mejor? O una alumna jordana que dice, ustedes rezan mirando a la Meca y dice, no seas tarado, desde acá no se ve la Meca. Entonces esa literalidad aparece en lo que hace Heidegger, porque ya había en Husserl unas especies, como digamos, de Kenningard, y decir, para lo que es un fenómeno en la fenomenología, bueno, vamos a ver si podemos designar la palabra mesa, lo que tiene en común. Es muy distinto a lo que hace Wittgenstein con la palabra juego, ¿no? Porque Wittgenstein trata de mostrar que no se puede definir la palabra juego de una única manera, no hay un múltiplo común. Pero Husserl dice, bueno, como hay mesas de hierro y otras de madera, no podemos decir que la mesa es algo de madera. Pero sí, lo que todas tienen en común, que es, bueno, es el suelo de las manos. Entonces arma ese tipo de metáforas, y las arma además en alemán con guiones. O sea, une palabras con guiones. Husserl y Heidegger separa con un guión las palabras con las que se han formado significados en alemán. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. El alemán fue en realidad hecho a la manera del griego, más que nada. ¿Sí? Todo lo que es sustantivo compuesto, o bueno, la sixpedalia verba en latín también. O sea, el latín fue hecho con el mecanismo del griego. Entonces el alemán ha sido armado así también, cosa que en castellano no es el caso. Pero bueno, vamos a pensar entonces algún ejemplito divertido. Yo querría hablar además de otras cosas. Yo lo que recuerdo, sí, bueno, en relación al guión de Heidegger, que aparece no solo en el Dasein, ¿no? Es en muchos otros. Es que el alemán permite estas cosas. Es un idioma que recombina pequeños lexemas de significado fijo que conservan su significado. Entonces, bueno, por ahí no cultivan la belleza, el deleite, qué sé yo, la palabra. Pezón, en alemán se dice Brustwarz, es decir, verruga del pecho. Pero bueno, es bastante además descriptiva, ¿no? Es como un idioma que pretende casi que cada sustantivo sea el manual de instrucciones de la palabra, más que como se suele usar en otros idiomas. En otros idiomas se usa diciendo yo, como analiza el pedagogía, no. La palabra significa lo que yo digo, lo que yo quiero que signifique. Y realmente cuando un chico te dice, bueno, vos callate, pedazo de esponja, vos sos una goma de borrar, no soporto que seas tan yo-yo, ¿por qué no dejás de ser tan increíblemente sacapuntas conmigo? Él está instituyendo como insulto una palabra que no tiene, digamos, en su origen nada de eso, pero así es como funciona realmente el lenguaje y no como lo que es la corrección política, donde yo tengo que andar corrigiendo. No puedo decir, no voy a aprender alemán ni por puta, este idioma me va a volver trolo. No, hay que decir, no voy a aprender alemán ni por trabajadora sexual, o ¿cómo se dice? La chica que coge en casa. No, la chica no cojo en casa.
Chicos, bueno, no sé, pero siempre hay un eufemismo nuevo porque el que inventaron resultó peyorativo, y ahí de ninguna manera se piensa, aún desde algo que es un error total, que es pensar que una palabra significa por sí misma y no el contexto de la frase, pero aún si una palabra significara por sí misma, que es lo que estamos diciendo con no seas tan sacapunta, está bien, la palabra sacapunta significa por sí misma, digamos, o digamos, a partir de ahora en ese lugar y todo, la palabra va a ser un insulto, pero no se toma en cuenta la intención del hablante, que es lo que ha definido esta palabra con sacapuntas como insulto, ¿no? Porque la intención del hablante es lo decisivo. Si yo digo, eh, la verdad que son divinos los negros, ¿cómo le ha pasado a este jugador de fútbol que puso feliz cumpleaños negrito y lo multaron en Inglaterra? Cavani. Un mensaje de lo más cariñoso lo consideran racismo. Él tendría que haber puesto feliz cumpleaños afrodescendientito. Bueno, Heidegger entonces al separar estas palabras trajo una nueva costumbre que por ejemplo la hace muy bien Georg Steiner al decir que la desgracia es una desgracia, es la pérdida del favor divino. Y Derrida dice que un texto es un pretexto, y hay, bueno, muchísimos jueguitos de palabras así, porque a Derrida le salía mejor incluso que a todos los otros. Eh, y el francés él lo podía también desde de extranjería avisorar y bueno, lo que ahora usamos como deconstrucción viene en realidad una palabra que él traduce de Heidegger, que es Abbau, ¿no? Pero por ejemplo tenemos el caso de Gadamer, ¿no? El discípulo de Heidegger, que en su libro Verdad y Método dice que después de todo un prejuicio no es necesariamente algo falso, es solamente un juicio previo, un prejuicio. Él sigue mucho esa línea, él cree realmente, ¿no?, en la etimología, pero elige todas palabras que justo sí tienen muchísimo sentido, porque realmente un prejuicio es un juicio previo, y lo pone en todos los idiomas y queda bárbaro. Y después acá tenemos a Jorge Bucay, que dice que la ira nos enceguece porque se monta en ojo. El enojo nos enceguece porque está en ojo. Ese tipo de construcciones son muy fáciles de hacer. Y yo puedo decir que es un insecto que nunca está cara arriba, porque es cara abajo. Y es muy fácil armarlo y armarlo con la arbitrariedad absoluta que es esa coincidencia, que por eso Borges odiaba los juegos de palabras. Odiaba los retruécanos en Gracián y dice, bueno, lean esto, qué horror. La vida es milicia contra la malicia. Bueno, esto espantoso, que molesta, duelen los ojos al verlo. ¿Por qué le gustó tanto a Schopenhauer entonces el oráculo manual de eh, abracadabrante exponente del siglo español? Bueno, le gustó tanto porque lo leyó en alemán, lo leyó en traducción, sin los juegos de palabras que estorpece. Es decir, para Borges es tan ridículo el juego de palabras como lo sería para un matemático decir que el 6 y el 9 se parecen, porque lo que se parece es la manera de anotarlos. Bueno, esto nos lleva, por supuesto, a lamentar que Borges deplorara los juegos de palabras, porque cuando se le ocurrían muy buenos juegos de palabras. Pues hay uno que sí lo logró publicar, digamos, lo rescatamos de la llama, él quería tirar dos, pero hay uno que es el argumento ornitologicum. Es una especie de burla del argumento ontológico.
¿no? Ornitológico quiere decir de los pájaros. Entonces, en lugar de probar la existencia de Dios mediante el ente, la prueba mediante los pájaros. Dice que ve una bandada, pero había una cantidad de pájaros que no eran ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Eran un número comprendido entre 1 y 5, pero que no era ni uno, ni entonces este es un número que solo existe para Dios, por lo tanto Dios existe. Y toda esa idea, genial, pero que bueno, que él hace, como no le gustan las parodias, los chistes así para la posteridad, lo convierte en poético. Entonces uno se olvida un poquito que esto nació perfectamente como una asociación libre del juego de palabras, con esa arbitrariedad, y luego construyó él ese significado poético. Por el ritmo, por la, digamos, similcadencia. Otro chiste de Borges es: el nene va al almacén y pregunta, ¿esa leche es buena? Sí, esa leche es buena, y mañana es Navidad. Entonces, arrastrado por la frase, por la música de la frase, ¿no? Es muy fácil armar esas cosas. Y ahí vemos el origen, la etimología de esos juegos de palabras. Bueno, también vamos a hablar brevemente, ya terminamos con esto. Una de las cosas que yo quería mencionar es las palabras que han inventado algunos famosos. Por ejemplo, Moonlit la inventa el poeta Tennyson. International, Bentham, el del panóptico. Panóptico, de la comisaría. Gloom la inventa Milton. Multitudinous y baseless las inventa Shakespeare. En realidad Shakespeare, por ejemplo, the baseless fabric of this vision, this my hand will rather the multitudinous see in Camadine, making the green one red. Digamos, no disminuye nuestra admiración a Shakespeare cuando nos enteramos de que inventó 1700 palabras que están ahora en el idioma en el Reino Unido. Voy a nombrar algunas de las palabras que se le ocurrieron a Shakespeare, porque parecería que Shakespeare es un genio, pero él tuvo mucha libertad para imponer, inventar palabras. Alligator aparece por primera vez en la historia en Romeo y Julieta. Bedroom aparece en A Midsummer's Night Dream, en segundo. Critic en Trabajos de Amor Perdido. Downstairs en Enrique IV. Eyeball en Enrique IV. Fashionable en Troilo y Cressida. Gossip en La Comedia de los Errores. Harry aparece en La Comedia de los Errores. Inaudible en Todo está bien si termina bien. Yadet aparece en Enrique IV también. Kissing aparece por primera vez para intercambiar besos. Kissing aparece en Love's Labour's Lost. Lonely en Coriolanus. Manager, bueno, podría seguir así, ¿no? Puppy Dog aparece en King John, pero nadie representa más esa. En Hamlet aparece Rand. Bueno, Traditional aparece por primera vez en Ricardo III, la palabra tradicional. Undress en The Taming of the Shrew, que se traduce acá como la fierecilla domada. Varied, Tito Andronicus. Worthless aparece por primera vez en Los dos caballeros de Verona. Xantipa, como la atribución de la esposa de Sócrates, también aparece en La fierecilla domada, The Taming of the Shrew. Yelping, Enrique IV. Seini, bueno. Newton inventó centrípeta, centrífuga. Joyce, bueno, recombinó muchísimas palabras. Snark es para Lewis Carroll la mezcla de shark y snail, ¿no? Y aparece mucho en Brexit, en branch, ¿no? En muchas palabras combinadas. Palabras portmanteau, las llama lingüista francés. Whitman inventó la palabra love flesh para referirse al pene, ¿no? Carne de amor.
Ferngehör es la palabra que usan los nazis para el teléfono, usando las raíces. En todos los demás lugares del mundo se usan en la griega teléfono, pero para Fernseher quedó televisión. Bueno, hay un señor alemán llamado Philipp von Sessen que es el segundo alemán después de Martín Lutero que fijó el idioma alemán y quiso además ponerle un montón de, digamos, hacer la traducción alemana de cómo se decía en latín, ponele. Entonces, Meuchelpuffer, que sería la palabra pistola, bueno, no aprendió esa propuesta, pero sería, sí, matador de, bueno, de ratonzuelos. Blitzfeuerregung, inflamación del fuego relámpago, no, se usa electricidad. Weiberhof, tampoco, para aren. Dörleiche para momia, insecto cadáver, no, horrible. Pero bueno, finalmente fue, bueno, él toma la palabra pasión y la alemaniza y queda Leidenschaft, que se usa. Toma la palabra ortografía y queda Rechtschreibung. Bueno, no tienen gracia estas palabras para quien no sepa alemán, pero es algo que conviene también saber que existió. Y ahora vamos a hacer un pequeñísimo viraje a que existen muchas famosas palabras que no aparecen en una obra, ¿no? Las falsas atribuciones, quiero decir. Por ejemplo, Ladran Sancho no aparece en boca de Greg Berman, ni de Humphrey Bogart, ni de ningún personaje de Casablanca, y tampoco toca la de No Sam aparece en todo el Quijote. En realidad no aparece, digamos, bueno, pero queda más gracioso eso así. Bueno, otra categoría de esta índole de confusión que podemos establecer es la cita mal atribuida, pero en muchos casos es justificada. Hay autores de cita que solo dijeron una y no fueron famosos por nada. Es el caso de la frase, si he podido ver más allá, es porque soy un enano subido a los hombros de gigantes, que se considera que fue dicha por primera vez por Bernardo de Chartres, que no es famoso por nada más que eso, y Simón Humberto Eco niega que él es autor, se remonta a Prisciano. Es correcto en este caso pensar que dijo Newton, pues tiene mucho más sentido que emane de alguien que nosotros entendemos que ha sabido ver más allá, como consideramos que hizo Newton. Y después viene la anécdota de que era un tiro por elevación o por descensión contra su rival petizo Robert Hooke. Está bien atribuida a Voltaire la frase lo que es demasiado estúpido para ser dicho siempre puede ser cantado porque solo a los ricos se les presta. Voltaire perfectamente pudo haberlo dicho y su autor no dijo nada más que eso. Se endilgan, endosan, cuelgan chistes anónimos a Groucho, a Mark Twain, a Luthier. Se atribuye el poema al pastor Martin Niemöller, primero se llamaba Los Veganos, pero como se llamaba vegano no importó, a Bertolt Brecht. Y no es una burrada digna de ser subrayada, porque va muy en línea de lo que podría haber escrito Brecht. No es como un poema kitsch instantes inexplicablemente atribuido a Borges. Volver y ser de millones fue acuñado por el esclavo Espartaco. Todo en su medida armoniosamente por Plutarco. La única verdad es la realidad por Aristóteles. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan por Terencio. No, eso no. Esto se llama la regla de 3 en stand-up. Es para ver si están atentos o para despabilarlos, hacerlos reír. Pero quien las usa bien, las necesita, las puede decir igual. Una tercera categoría para esta serie es la etimología delirante. Lo que decíamos al principio. Alumno bien sin luz, porque los malvados iluministas creían ver en la luz del saber y que un alumno saltaba raza. Bueno. Un adicto, saben que no ha sabido sobrellevar sus opresiones por la vía simbólica. Al no tener palabra pasa al acto. Es un adicto. Como su nombre lo indica, un sin discurso, sin dictum. Este tipo de etimologías falsas tiene una variante inaugurada por Heidegger. Esto lo dije antes, ahora estoy leyendo un pequeño escrito que preparé para esta ocasión. Aunque el primero es el armado con Vorhanden, claro, por su maestro Edmund Husserl en alemán. Como en griego, a partir del lexema simple significado fijo, se mantienen cuyo sentido se puede adivinar. O a veces simplemente se naturalizan. Puedo no saber que guantes es ese pie de mano, Handschuh, pero inferirlo al escucharlo. Lo mismo armario de la frialdad, Kühlschrank, heladera. Pera de brillo, Glühbirne. Lamparita. Jardín de niños, Kindergarten. Salchicha de hígado, Leberwurst. Verruga del pecho, Brustwarze, pezón.
Otros casos no son tan fáciles de adivinar, simplemente se usaron las cartas que había a disposición en el mazo para construir una palabra que se necesitaba. Por ejemplo, proteína, el blanco del huevo, sería la parte por el todo, porque ciertamente la clara es proteica, pero ciertamente no es la única proteína vida y por haber. Ya que estamos viendo el origen, las lenguas romances decidieron aludir a la multiplicidad de formas que podía adquirir el dios griego Proteo para ilustrar la cantidad de formas que existen de la proteína. En alemán comida es Lebensmittel, medios de vida. Heidegger inventa muchos falsos orígenes para ser directos con los conceptos. Afirma que la filosofía no es el amor a la sabiduría, sino el saber amores. Y una serie de reformulaciones que no tendría nada de malo si aclarara que no era así en la verdad histórica, pero sí en su reconceptualización personal. Existencia, sermón alemán con Dasein, el ser ahí, o la idea de ser. Ningún verdadero alemán piensa en cómo sermón, eso lo ve alguien que aprendiendo alemán puede tenerse con lupa a ver cada palabra. Sería como si yo afirmara que la esencia del escarabajo es estar de espaldas, cara abajo. Ahora bien, esto lo hacen muchos émulos de esta tendencia, si vamos acá me explicando un prejuicio, bueno, esto lo dije yo. Todo esto, bueno, claro, como esto lo escribí y está bien. Bueno, estoy muy de acuerdo conmigo mismo. No es ilícita en absoluto esa tercera categoría. Bueno, voy a saltear un poquito porque evidentemente... Bueno, vamos a la cuarta categoría. Una mala traducción. Sobreabundan ejemplos. Hegel dice que quien no oye la lección de historia es sordo. Traducen es una paloma. Taub en alemán puede querer decir sordo paloma. En portugués traducen el poema de Borges la terca puerta, como la tercera puerta. Un libro de Darwin, La descendencia del hombre, fue traducido como el descenso del hombre. Pero no somos todos de arriba. El ejemplo más gracioso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Fantasma Santo. Es solamente gracioso porque, digamos, es imposible habitar este planeta sin conocer la referencia. Y porque tenemos absolutamente grabada y fijada de manera infracturable esa arbitrariedad, porque si no, podría haber sido que repitamos fantasma en vez de espíritu, ¿no? Marx hizo famoso un fantasma recorrer Europa. Él había escrito primero un duende recorrer Europa. Quedó costeado ese duende. Bueno, han existido venturosas malas traducciones que beneficiaron al autor. Incluso Rossini cuenta que le escribió la partitura en el pentagrama, se hizo un manchón con tinta china y esto le sugirió una variación muy innovadora, volviendo bemol la nota. Quinta categoría. Frases que creemos fueron inventadas por un autor en realidad son de otros. Hegel no habla de tesis, antítesis, síntesis. Podría haberlo hecho. Hay infinitos casos de discípulos que pedagógicamente acuñan un término más fácil de eglusión mundial. Lo mismo pasa con Sócrates. Claro, no sería específicamente así la quinta. La quinta categoría es, por ejemplo, si yo les pregunto de quién es la frase la supervivencia del más apto, todos diríamos de Darwin, porque más a las pruebas me remito, está en el origen de las especies. Lo que pocos saben es que Darwin se interpenetraba con Spencer. Bueno, no sean homofóbicos, respeten a los heterodivergentes. En un desarrollo de la competencia en la economía liberal, Spencer llega a esa formulación, a Darwin le encanta y la toma. Ustedes saben que Darwin estuvo 20 años sin publicar el origen de las especies. Lo tenía escrito y no lo publicaba. Pero su esposa tenía instrucciones sabía que tenía que publicar si se moría. Lo mismo hace Freud con el eterno retorno de Nietzsche, el eterno retorno de lo reprimido. La quinta categoría sería entonces si Freud fuera más famoso que Nietzsche y si consideramos por el primero la frase del segundo. Un buen ejemplo es el de Virgilio y Homero Expósito, ni es cielo ni es azul, cuyo origen se les parece atribuir, ¿no? ¿Qué ejemplo me puedes aportar? Postscriptum. Yapa. Agreguemos la sexta categoría, que es la de preñar de un significado luminoso y con sentido algo que previamente no lo había cobijado. En dos ocasiones Hemingway sitúa su narración en Roncesvalles, en The Sun Also Rises, que es una cita bíblica, ¿no? Que él ahí quería decir que bueno, la gente muere, pasa, pero la tierra sigue, el sol sigue saliendo. Y en Por quien doblan las campanas, que es un poema medieval. Se ha querido ver en esa referencia una sutil indicación de la traición, por ser en esa zona que aparece la traición en la épica medieval, la chanson du Roland. Y yo digo, no creo que Hemingway supiera la existencia de la chanson de Roland. Bueno, en realidad
Sí, sabía. Lo que pasa es que Hemingway no quería que, digamos, se supiera que era un erudito, porque él tenía que quería tener una imagen de eh, coloso prometeico que va a cazar elefantes y atrapar. Entonces, un erudito, los norteamericanos no son muy imaginativos, entonces si es erudito ya tiene que ser un anteojudo, ratón de biblioteca, ¿no? Le hubiera restado virilidad. Bueno, un ejemplo más equívoco, Charlie García es contratado para hacer la música de una obra de teatro que luego será una película basada en Lewis Carroll. Escribe entonces su famosa canción en la que habla del amor y de los brujos, y a posteriori esto engarza con Onganía y con López Rega, y hasta incluso con el nombre de la esposa del dictador de Videla, que se llama Alicia. Nada, esto estaba originalmente en la canción. Pero está bien que ahora esté. Por último, La cigarra no fue compuesta por Mariana Walsh, aludiendo a la dictadura. En realidad la escribió antes. Incluso yo creía que cuando ella tuvo el cáncer de médula y se recuperó. Pero incluso ni siquiera eso, sino que la escribió antes. Entonces se acopló perfecta, como se acopló la canción de Wall a la que le murió de Berlín. Entonces, para concluir, vamos a decir esto. La etimología nos resulta fascinante y vamos a ver que, por ejemplo, en muchos casos tiene mucho sentido y aprendemos mucho de historia y de historia de las ideas. Por ejemplo, la palabra black es el mismo origen que blanco, en ambos casos es ausencia de color. Solo que en un lado, los latinos, digamos, creíamos que el blanco era la ausencia de color, y bueno, estábamos equivocados, ¿no? Porque Newton demostró que el blanco es la suma de los colores, ¿no? Los contiene a todos. Al analizar el origen de una palabra podemos sorprendernos con montones de datos interesantísimos. La palabra comer en realidad se forma del latín con la preposición con. Entonces realmente es el mismo origen esere que tiene también en otros idiomas. Y es porque se considera que nadie come solo. O un caso interesantísimo y muy curioso y muy infrecuente que coincida la raíz latín y la raíz nórdica. Es el caso del chau y el servus. Los dos significan soy su esclavo. Chiao es la abreviación final de soy su esclavo y tenían en el mismo sentido. Así que la verdadera etimología es interesantísima. La falsa etimología no deja de ser eh, una buena gimnasia mental eh, y pensar también bueno, que lacanianamente le ponemos solemne autoridad a los significados que desgranamos, que es un error. Eh, y bueno, tenemos que dejar por ahora este pequeño podcast que me han pedido sobre las etimologías. Hay muchísimas, yo quise hacer un rodeo y pasar revista a fenómenos concomitantes, pero bueno, la próxima seguiremos.